Acérquense para ver. Edu. ¿Por qué decía esta manera que decía pegado? No la ve. Esta sufre Del calor. No. Claustrofobia. Claustrofobia se llama. Claustrofobia se llama. Claustrofobia se llama. Es una enfermedad. Yo antes tenía eso, cuando viene así, cuando venía también viento oscuro así, parece que me voy a ahogar. Ya está. Cuando quieras. Yo también sufría eso. El Señor me... Más, tira. Abrí para que vaya con un pañuelo. Yo quiero saber una sola cosa. Vicky, ¿cómo hace cuando entré al banco está todo encerrado para cobrar plata? Pues. No. ¿Cómo haces cuando entras al banco, está todo encerrado y tienes que cobrar plata? Ahí. Voy a, antes de que empezamos, voy a preguntar a usted. ¿Ve que hay un versículo dice, el reino de los cielos sufre violencia? Lo violento lo arrebata. ¿Y qué dice? Lo valiente lo arrebata. Violento lo arrebata. Esa palabra, por ejemplo, dígame cómo usted entiende, cómo va a explicar. ¿Para nosotros? ¿Qué te habla de salvación? Bueno, no importa, pero ¿cómo va a explicar ustedes? Ese. Dice, el reino de Dios, dice, sufre violencia. Eso es lo que quiero que me explique. Acá está en... ¿Sabes que eso lo busqué y nunca lo encontré? Porque siempre me pregunté eso, ¿qué es sufrir violencia? Siempre me pregunté eso, ¿qué era sufrir violencia? Y bueno, porque cuando Cristo vino a reinar, le perseguía, había mucha persecución. Ese es. Pero los violentos la arrebatan, ¿por qué? ¿Qué se refiere? ¿A dónde está? Espera que voy a... Pero los valientes. No, los valientes. Los violentos. Dice, espera. Espera. Acaricia. Porque yo decía, ¿cómo usaron la violencia? Todo el mundo dice... ¿Y a quién se refiere los violentos? Y eso y tiene que a los judíos que... ¿A lo que se mira? Tuyo, el reino del poder de gloria. Busca primeramente todo en el cielo. En Mateo 11:12, no. El cielo sufre violencia, el reino de los cielos. Mateo 11:12, vamos a ver. Mateo 11:12. Mateo 11:12. Desde el día de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo arrebatan. Y lo violento puede ser, vio que aquello que se humilla, vio que está airado, pero se humilla. Porque de otra forma no se puede, vio que...
explicar. Acá, por ejemplo, chicos, esto así una porcioncita. Esto, por ejemplo, a veces hay cosas que no se abre bien. No, entonces, pero yo lo entendí así. El tema es que yo no sé cómo interpretar bien violento cuando habla por el que recibe la salvación. Y los violentos la arrebatan. Eso está diciendo a los judíos, Javier. Vos tenés sí, no, eso yo sabía, le tenía claro, tal cual como vos lo explicás. Solamente... y los violentos la arrebatan. Y vemos nosotros que viene lo malo y saca de algún hermano, algún judío, el reino de Dios, le saca la fe. Eso es lo que dice ahí. Escucha, dice así: desde el día de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos nosotros sabemos que es la fe, gozo, paz, y así gobierna Cristo. Y cuando Juan Bautista vino a anunciar que es el Cristo que ha venido, entonces el mismo fariseo venía a perseguir a los judíos que creen. Entonces el reino de los cielos, dice, sufre violencia. Sufre porque hay persecución en esa violencia. Todos los que se levantaron contra esa manifestación de Cristo, porque los fariseos dicen que no es Cristo lo que ha venido. Entonces, sufre violencia porque hay persecución por el reinado que se va a manifestar cuando Cristo vino acá en la tierra. Ya estaba Dios que anunciando su muerte y la resurrección, y todo Dios que decía, los fariseos decían que no es Cristo lo que ha venido. Y entonces a los que confirmaba le mataba, le asustaba, y entonces sufre violencia, dice Dios, que el reino de los cielos sufre violencia, porque persecución, en vez de decir sufre persecución. Todo quería invalidar la manifestación del reinado de Cristo. Y la violencia la arrebatan. Lo violento es, los fariseos le arrebatan la fe de aquello que ya estaba creyendo. Y entonces, a lo mejor algunos ya están creyendo el reinado, la manifestación de Cristo. Y después, al tener mucha persecución, le arrebata lo violento, lo que le está persiguiendo, le arrebata de lo otro. Los fariseos le arrebata del reino de Dios. El reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya está creyendo ese creyente, los judíos creyentes está diciendo a los judíos directamente. Ahí sí encajaba, por eso yo lo veía desde ese punto de vista. Y entonces ellos arrebatan lo que le quita esa fe, y ya otra vez Dios ya no quiere buscar el reino de Dios. Eso es lo que dice ahí. Esas son palabras que es muy importante. Esto está diciendo en el tiempo cuando Cristo estaba acá, y en Juan Bautista estaba anunciando por el bautismo, la muerte y la resurrección. Y era muy perseguido en ese tiempo la manifestación de Cristo, porque todo decía que no era Cristo lo que venían los fariseos otra vez, los judíos más fariseos. Por eso esto así, hay cosas que tenemos que nosotros... Todos lo explican diferente. Vamos a anotar eso.
Hoy es lunes. Entonces veo que vio que lo violento lo arrebata, vio que a lo que ya está creyendo los judíos creyentes, después no cree más porque le hace creer que no es el Cristo que vio a reinar. Entonces le arrebata eso. Lo violento es los fariseos, que dice que no es el Cristo, porque el reino, dice, el reino de Dios, ahora te voy a explicar, ve que en Mateo 11, 12 dice, desde el día de Juan Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia, y lo violento lo arrebata, dice. Vemos nosotros en ese tiempo de Juan Bautista, vio que Juan Bautista viene a anunciar la muerte y la resurrección de Cristo por el bautismo. Y ya después, ya también Cristo, casi la misma edad de Juan Bautista, nacieron casi iguales. Y entonces Juan Bautista ya venía anunciando que ese es el Cristo. Entonces, y dice, el reino de los cielos, que antes se usaba la palabra reino porque había rey, entonces es símbolo del poder, y el Señor ya viene a tomar poder, a reinar. ¿Y cómo reina Cristo? Fe, gozo, paz, alegría, después la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, todo decía, los fariseos decían que no era Cristo, entonces, y perseguía, era violento, ellos vio que mataba. Vemos como, por ejemplo, Saulo participaba en la muerte también de Esteban, y así porque ellos afirmaba que era el Cristo que ha venido. Y entonces, y ellos vio que los fariseos son los violentos que arrebataban, porque decía otra vez a los otros judíos que ya estaba creyendo que era el Cristo, le dice que no es, y le persigue, y entonces le arrebata de ellos el reino de los cielos. Ya no cree ya otra vez que es el Cristo, y le arrebata lo violento que le arrebata a los fariseos. Eso que estoy dando a ustedes para que son pequeñas palabras que a veces no podemos explicar, porque muchos dicen lo violento arrebata el reino de los cielos, pero no sabe otra vez lo que quiere decir. Entonces, ellos lo explican desde el punto de vista que uno tiene que ser violento con la fuerza, con el poder de Dios. Sí. Para tomar el reino de los cielos. Y bueno, pero explica mal, ¿entendés? Entonces muchos no dicen nomás así, no repiten. No, todos lo utilizan así.
Sí. Hay que ver la versión antigua si utiliza la palabra violento. Está así, igual. Y dice, acá vamos a leer Mateo 4, quiero aclarar bien. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Esto estamos, está bien que se grabe también, dice, ¿grabaste? Para que ya no se olvide uno. Dice, entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos nosotros acá esta parábola, este ejemplo que se escribió acá, es una parábola, es un ejemplo cuando Cristo fue en la cruz. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y él cuando se fue en la cruz, ahí fue tentado por el diablo. Y ahí fue la tentación más grande. Nosotros vemos que Satanás ahí vio que le ofreció su poder, le usó a los fariseos. Sabemos que Satanás directamente no vino a enfrentar, sino usa a los fariseos. Después le entregó a Pilato, le usó también que con el beso a Judas, su discípulo. Y bueno, usa personas, su mismo pueblo, para que Satanás le usa para ser tentado. Y ahí él peleó contra potestad de autoridades y hasta le asesinaron, le lancearon y así fue tentado él. Y dice que Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ese desierto nosotros sabemos que habla de la oscuridad, habla del pecado, de la maldad, del rechazo, de la incredulidad, el asesinato. Ese es el desierto. Él ahí vio que en la cruz, vio que había un desierto para él, porque no había nada ahí, todo. Vemos nosotros en el desierto, por ejemplo, hay todos animales feroces, no hay quien te defienda. Y así también en la cruz, no había quien le defienda al Señor Jesús. Rodearon soldados, rodearon todo, y ahí le lanzaron como si fuera un desierto. Y acá dice, fue llevado en el espíritu, por el espíritu, al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vemos nosotros, ahí él se humilló, es perfectamente la humillación. Antes se ayunaba ciertamente en la comida, por eso está hablando a los judíos, por ejemplo, le daba ese mandato que ellos tenían que ayunar, mostrando que tenía que ayunar del pecado. Ellos no comían comida, pero después él, por ejemplo, ya ayunó, reconociendo que ese pecado de nosotros somos como el culpable. Él se humilló, siendo que no es culpable él. Y así vemos nosotros, él ayunó 40 días, 40 noches, dice, que quiere decir totalmente la humillación. Ese número 4 es el número de Satanás, del pecado. Algunos dicen número del mundo, pero el mundo ¿qué es? No es la esencia de Satanás, es incredulidad, ese rechazo que tenemos a Dios. Y entonces él ayunó totalmente, dice, por nuestro pecado, porque es nuestro el pecado, y él ayunó por nosotros. Y entonces 40 días, 40 noches, y tuvo hambre, dice. Y él tuvo hambre, quiere sentirse bien, quiere sentirse ya bien, ya
¿Cuánto dolor habrá pasado ahí? Y ya quiere Dios que salir de ese tormento, de ese dolor, de ese sufrimiento que le lanzaron, le escupieron, le hacía de todo en ese momento. Y vino el tentador. Y ella quería salir, dice, y vino el tentador. Ahí está mostrando cómo Satanás viene, ya sabemos, con algún soldado o por algún fariseo vendrá y le dice, le usa a Satanás mismo, y dijo, si eres, dice, hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y dice, Satanás le usa algún instrumento y di, si tú eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Decirle a esa piedra, dice, a ese poder que se convierta para tu alimento, dile a Satanás que se convierta para que te gobierne, para que te dé descanso, que se convierta para tu pan. Acá la piedra de que hablamos, que de esa dureza no le va a dejar, di a esa piedra que se convierta en pan, que tenga lástima de ti, que tenga lástima de ti, que no sea tan duro contigo. Eso es lo que quiere decir acá. Y dice, y él respondió, dijo, escrito está, solo con el pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos nosotros acá, le dice el Señor Jesús, no solamente de ti, no solamente tú vas a ser el pan, de tu poder se va a vivir toda la humanidad. Porque desde Adán hasta la venida de Cristo, toda la humanidad, el pan de la humanidad era Satanás, la incredulidad. Él era el Dios de ellos. Y se alimentaba solamente de esa incredulidad, rechazo a Dios, no conocía a Dios el hombre, no se podía alimentar de Cristo. Entonces solamente el pan, como dice en Proverbios 4, pan de maldad y vino de robo, dice. Satanás era nuestro pan. Y entonces acá dice, cuando tenía hambre ya quería salir de él, ya tenía mucho sufrimiento. Y ahí en la cruz. Entonces, dile a esa piedra que se convierta en pan. Dile a Satanás que hablando contigo y que te alimente, tenga compasión por ti y te haga, te dé alivio para que te alimente de él. Eso es lo que está diciendo acá. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nosotros encontramos en Juan 6:6, en primera de Juan, dice que salió agua y sangre de él. Y ahí ya salió la palabra, como dice en hebreo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice. Él ahí Dios nos sustenta de la palabra. Esa agua que salió del su costado, es la palabra, es la vida de él. Ahí dice, y no solamente agua que salió, sino sangre. Y esa sangre es la vida de él. Y ahora nosotros ya podemos sustentar, ese es el pan de nosotros, ya ahora escrito, como dice acá, escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre. No solamente de la esencia de Satanás, como dice también, ya no necesitamos sol, dice en Apocalipsis, en otra forma nada más dice, como dice, la luz del sol. Ni la luna tampoco. Ni la luna, algo así dice. Ahí está diciendo por Satanás, ya no necesitamos
ese poder de Satanás nosotros. Necesitamos ya pedir perdón para que podamos alimentar de esa fe, gozo, paz, alegría. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es la palabra que sale de la boca de Dios? Es la muerte y la resurrección de Cristo, que ahí fue destruido la vieja creación desde Adán hasta la venida de Cristo, que Cristo sacó el reinado de Satanás, que Cristo sacó el poder, ya sacó la incredulidad, el velo ya fue destruido, la incredulidad, él ya era Dios Satanás al hombre desde Adán hasta la venida de Cristo, solamente se adoraba a Satanás, pero después ya se manifestó el Dios verdadero, el nuevo camino. Y ahora ya podemos alimentarnos de la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestro pan. Ya no el pan nos alimentamos de esa incredulidad, buscando Dios que apoyo, Dios que es lo hechicero, buscando a la idolatría. Ese sufrimiento que tenemos es por la incredulidad de nosotros. Todo dolor, ya no hay necesidad, ya podemos escuchar la palabra y podemos, cada pecado que nos muestra a nosotros, cada manifestación de Satanás, ya podemos pedir perdón y ahí ya podemos alimentar de la palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer la vieja creación, porque tenemos la dos creación después de aceptar a Cristo, ya tenemos la dos creación. Entonces tenemos que pedir perdón para que esa palabra se haga vida en nosotros, porque ya se manifestó la cruz de Cristo. Y nosotros también, como dice, tome mi cruz cada día, como hijo de Dios tenemos que tomar la cruz de Cristo, reconocer la dos creación que tenemos, cada día, cada momento, y así vamos a ir alimentando de esta palabra de Dios. Cuando no te gusta, Señor, no me gusta, no me toca, no me interesa esta palabra, parece una palabra de más, me aburre, me atormenta, no aguanto más, Señor, perdóname. Y ahí el pan se va a hacer pan, la palabra de Dios, porque así se manifiesta Satanás, y así quiere arrebatar hoy en día, por ejemplo, quiere arrebatar de nosotros el reino de Dios. Está en la palabra. Así quiere arrebatar con esa incredulidad, con ese rechazo, aburrimiento, sueño, pereza, contención, no estamos de acuerdo en no ir a por la corrección. Así quiere arrebatar el reino de Dios. Y acá vemos dice, y puso sobre el pináculo del templo, dice. Y dice acá, entonces el diablo le llevó, dice en el 5, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de abajo, porque escrito está. Acá dice, va contando paso por paso acá, que así va a ser el diablo, y le hizo cuando él estaba en la cruz. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahí vio que Satanás dice que le llevó, dice, al pináculo, al poder más alto. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. La santa ciudad sabemos que es el mismo poder de él. Entonces acá dice, y le puso sobre el templo y le mostró Dios que el poder más alto
de Satanás. Le mostró el poder más alto. Y porque también acá vemos nosotros, tiene un significado acá que dice, y puso sobre el pináculo del templo. Ahí seguro que vamos a leer en Nehemías, ¿quién me lee? 11:1. Vamos a ir descubriendo acá, para entender. Y otro Daniel 9:24, que me vea. Dice, hablaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Ese cuál es? Nehemías 11:1. Y Daniel 9:24 vamos a leer también. Daniel 9:24 y Mateo 27:53 y Apocalipsis 10:21-10. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu casa y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y esas 70 semanas es perfectamente el castigo a Israel en ese momento. Pero debemos hablar de la muerte también, ahí perfectamente castigó el poder de Satanás. Y después recién él se fue a la santa ciudad. Ahí recién él se manifestó la santa ciudad, él mismo manifestó su vida. Pero en Mateo 27:53 y Apocalipsis 10:21-10. Mateo 27:53. Saliendo del sepulcro después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice 27:53. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y bueno, ya ahí está todo eso que estaba hablando, que leemos antes. La santa ciudad es. Dice, y salieron del sepulcro después de la resurrección ya. Y después de la resurrección, acá como dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Y puso sobre el pináculo del templo. Le llevó en el poder más alto de él, para que él pueda después, lo que ahí está contando nada más, que él después de la muerte y la resurrección, después de la tentación más alta, va a aparecer a la santa ciudad. En la santa ciudad es el mismo él, en la santa ciudad. Y entonces él va a aparecer en el poder más alto. Eso es lo que está diciendo. Y ahí va, dice, y puso sobre el pináculo del templo. Y ahí va a poner sobre el templo, sobre la humanidad. Pero él tiene que primero morir y resucitar. Y dice también Apocalipsis, ¿quién me lee? ¿Cuándo? En Apocalipsis 21:10. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, y que descendía del cielo de Dios. Esa santa ciudad ahí es
el pueblo de Israel que aceptaron. Ahí. Y el templo acá, el templo puso sobre el pináculo del templo, es el mismo también Israel que acepta. Y acá entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y quiere que, Satanás lo que acá está mostrando, que quiere que se eche de su poder, abandone su poder. Eso es lo que está diciendo acá. Le llevó en el poder más alto él, lo que se manifestó en poder más grande Satanás. Sobre Cristo, para que él abandone su poder, para que él se apodere, para que Satanás se apodere de él. Eso es lo que está diciendo acá. Le llevó en la santa ciudad, le dice que abandone. Y dice, le puso sobre el pináculo del templo. Le dice que la abandone, vio que échate y le dijo, si eres hijo de Dios, dice, si échate abajo, porque Cristo está. Vemos acá, le dice, abandona, deja esa cruz, entregate en mi mano, entrega tu poder. Le dice, como dice acá, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad para entregar su poder él. Y en el pináculo del templo, ahí vio que se ve que él le hace, vio que Satanás se manifiesta con el poder más alto. Y así también le quiere sacar el poder de Dios, quiere que le entregue. Quiere que abandone la cruz, no quiere más que se humille, porque a través de la humillación por nosotros, él estaba ganando. Ese era su poder. Y entonces, él no quería que abandone todo. Quiere que le entregue su poder. Ese es lo que dice ahí. Pues ya va a ir revelando más y más el Señor a nosotros. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. Ángel mandará acerca de ti. En su mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Nosotros que vemos acá que dice, esto es muy importante porque fue el cuadro cuando Cristo está en la cruz. Y acá Satanás otra vez le dice, a tu ángel le mandará. Y los ángeles, los profetas, los apóstoles, que después de que él haga toda la obra, se va a ir por todos lados a anunciar, le va a servir y le va a anunciar su muerte y la resurrección. No por cuando abandona, no por si abandona en la cruz de Cristo. Él ya se entrega a Satanás, entonces ahí él va a perder. Entonces, ¿cómo va a ir a anunciar los ángeles? ¿Cómo le va a venir a ayudar? Los ángeles va a venir después que él hizo toda la obra. Después salieron los apóstoles y todo anunciando que ya se cumplió lo que ellos estaban esperando tanto en su Mesías, que ya se manifestó, vino y ya hizo la obra, murió y resucitó ya para el perdón de pecado, para que ellos alcancen la salvación. Y entonces vemos, Satanás le quería mentir acá, con tal que entregue su poder a él Cristo, con tal de que baje de la cruz. Cuando él abandona de la cruz, cuando dice me entrego, no doy más, si él perdía, no va a venir su ángel. Es mentira, le está queriendo mentir al Señor. Y así también a nosotros, Satanás, Dios, que cómo engaña a nosotros, cuántas veces te hace pensar que te está humillando todo de balde, que no pasa nada. Quiere sacar el poder de Dios de nosotros. No quiere más que nosotros nos humillemos, como dice acá en el Mateo 27.
27:42. A otro salvó, así dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mira cómo quiere engañar. Descienda de la cruz. Deja abandonar la cruz, no te humilles más. Y dice, y creeremos en él. Menos va a creer porque ahí perdió el Señor. Y así también nosotros cuando no hace creer a nosotros a veces, te va a ir mejor, te dice. ¿Para qué estás perdiendo acá tiempo? Te está humillando, todos los días te está humillando y no pasa nada. Así quiere que nosotros tiremos del poder más alto, que entreguemos la vida de Cristo y no humillemos más. Y nosotros a veces como hombres creemos a Él y abandonamos la cruz de Cristo, no humillamos más. A veces decimos hasta acá nomás y no doy más. Pero a Cristo también le quería hacer esto. Y eso Satanás procura por nosotros todo el tiempo. En nuestra mente traer pensamientos para engañar, para abandonar la cruz. Te hace creer que por vos no hace nada. Te hace pensar que te está humillando todo de balde, que no pasa nada. Que te quiere hacer el reinado de Cristo, te quiere hacer dejar el reinado de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, te quiere hacer abandonar la unión con Cristo. Y cuando nosotros creemos a Satanás y nos humillamos más, ahí ya perdemos, ahí ya no podemos, ya ahí, sí que, y acá dice a Cristo, va a mandar ángel, le dice. Y al otro lado ahí le dice, te creeremos. ¿Quién le va a creer? Ahí pierde el poder. Cuando él deja la cruz, ahí pierde el poder. Y Satanás eso es lo que quiere hacer. A Cristo quiere hacer y a nosotros ¿qué es? Mira lo que te está pasando. ¿Por qué no dejas? Está perdiendo tiempo. Quiere que le entregue a él. Tírate del pináculo del templo, del poder más alto, tírate, deja abandonar. Adorame a mí, yo te voy a alimentar, yo te voy a hacer pan a ti, te va a ir todo bien. Así se hace pensar Satanás, como a Cristo así le hizo, le tentó. ¿Qué seríamos nosotros, chicos? Y vemos acá, para que sus manos, en tu mano se sostendrá, dice, para que no tropiece con el pie en piedra, dice, en la incredulidad, en la dureza, vos no vas a tropezarle, dice. Le está queriendo engañar a Jesús. Tírate, deja abandonar la cruz. Y así a nosotros también Jesús le dijo, escrito está también, no tentará el Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo en un monte muy alto. Y después acá otra vez le llevó. Le dice, no le venció el Señor, escrito está, no tentará el Señor tu Dios. Y otra vez, otra tentación acá, escuche lo que dice. Otra vez le llevó al diablo en un monte muy alto, en una tentación muy alto, y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y ahí le mostró todo el diablo, el reino de ellos. ¿Cómo se manifiesta a él? Todo lo que le gusta a nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que muestra Satanás? Pasión. Nos trae a nosotros, veo que yugo desiguales, baile, codicia, avaricia del dinero. Así vio que Satanás nos muestra todo, la moda, todo lo que se manifiesta en nosotros, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Así muestra a nosotros Satanás su reinado.
y nos gusta. Por ejemplo, nos presenta a la chica joven, vio que varones jóvenes, y también en pasiones, a los varones y mujeres lindas. ¿Y qué hace? Está perdiendo tiempo en vez de divertirse bien. En vez de perder tiempo, ¿qué hace? Es el reino de Satanás. Así, lo que dice que le llevó en un monte más alto, le mostró todo su reino del mundo. Y él cree que a Cristo le va a gustar. Todo lo que sabe que acá nos gusta a nosotros, cree que le va a gustar el dinero. Como dice, la zorra tiene guarida, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. A él no le interesa la cosa de este mundo. A él no le interesa vestirse bien. No le interesa nada. No le interesa las pasiones. No le interesa el dinero. Y en nosotros sí. Esa es nuestra tendencia. Y eso es lo que ofrece a nosotros, como ofrece al Señor, es el reinado. Así gobierna Satanás. Pero después, primero nos gusta a nosotros. Todo lo que a nosotros nos gusta, lo que nos ofrece a nosotros. Y si aceptamos el reinado de Él, si nos pedimos perdón de esas pasiones, yugos desiguales, si ahí nos crucificamos, si nos reconocemos que ese es pecado, el reino de Satanás, ahí vio que Satanás toma ventaja. Pero el Señor Jesús acá le ofreció su reinado. Él dice, un monte muy alto, un poder muy alto, que a nosotros nos gusta mucho ese. Es un poder muy alto ese. ¿Quién no le gusta dinero? ¿Quién no le gusta un coche? ¿Quién no le gusta las pasiones? Le gusta a los jóvenes le gustan las mujeres y las mujeres le gustan a los jóvenes. Por ejemplo, a Romina, ahora vamos a poner un ejemplo, que le gusta a Sebastián. Y seguro que Satanás ahora está que ofreciéndole que abandone el camino del Señor y se vaya nomás como está, se vaya y se junte. O si no va a perder a Sebastián. Ese es el reinado más alto ahora, vio que la tentación más alto. Se mandó en el monte más alto, la dificultad más alta. Y te predica y Satanás te está ofreciendo ese reinado. Te está ofreciendo y te está engañando, te está diciendo, ¿para qué te está humillando? Todo te vale, ¿qué pasa? Mira, no gana ahora Sebastián. ¿Por qué no te vas con él? Y no asistas lo que te está ofreciendo ahora. Puedes buscar después a otra mujer. ¿Y vos qué vas a hacer? Y va a querer creer a Satanás. Va a querer aceptar la oferta de Satanás. Pero acá, ahí te está engañando él. Este reinado de Satanás es para después lo que si vos crees, vos aceptás, no te humillás, te va a venir enojo, ira con Dios. Satanás te va a procurar en distintas formas, te va a traer en tu mente, no, me humillo, me junto y ya está. Así ganó a Sebastián, pero después viene el dolor. ¿Vos crees que él si no se humilla así, vio que si vos no obedecís, te juntás así, que va a cambiar tu vida? Ahí sí que va a venir el dolor por tu desobediencia. Ni aún va a escuchar más tu clamor el Señor. ¿Por qué? Porque vos desobedeciste. Aceptaste el reinado, la oferta de Satanás. Y ahora más que nunca tenés que humillarte de esa pasión, ese pensamiento que te querés tomar decisiones de ir juntándonos más con Él. Y esos son los reinados que ofrece a Cristo. Te puede ofrecer muchas cosas, Satanás, en tu mente, en nuestro pensamiento, y a otro otra cosa. O a otra cosa está pensando. Y dice, y a otro le ofertará, Dios, que por ejemplo, a algunos le ofertan mujeres que no les gusta, que se tienen que casar, porque nosotros nuestra tendencia, mujeres o hombres,
Yo no voy a servir así en esa condición al Señor. ¿Qué me importa que quiere darme todo lo que quiere y a mí no me gusta esta mujer? Porque en nosotros nos gusta a nosotros lo que nos gusta a nosotros. Una chica linda, un varón lindo, pero ese es para tu destrucción. Como le mostró a Juan, dice que lo que él elegía era demonio. Y la naturaleza satánica, ese es lo que nosotros vamos a elegir. Nosotros vamos a elegir esa mujer o ese hombre que nos sirve para nosotros, que va a venir después, va a engañar, va a hacer sufrir, va a destruir nuestro matrimonio, porque después de casada, después vio que ya no hay solución. Y esa mujer que vos elegiste, después vio que buscar a otro hombre, después de casado. Ese hombre que vos elegiste sigue con otra mujer. Y entonces, ahí se engañó Satanás. Y aceptaste el reinado de Satanás. Y después, ¿por qué me pasa? Dice, qué mala suerte. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros. A Cristo mismo le ofertó su reinado. ¿Y qué quería que a nosotros? Y es así Satanás también tienta a nosotros. Como Cristo fue tentado, así también nosotros somos tentados. Él nos ofrece el reinado de Él, todas sus manifestaciones que nos gustan a nosotros, el dinero, afán, turbación, no nos queremos ocupar de las cosas naturales más que a Dios. Queremos ir a quedar a ver que televisión o queremos quedar más a limpiar la casa. Afán, turbaciones de las cosas naturales, después en vez de venir a escuchar la palabra, en vez de estar orando, queremos más ocupar de las cosas terrenales o chisme, habladuría. Todo eso es lo que nos gusta a nosotros. Y dice, y le dijo, todo esto te daré, si postrare, me adorare. Postrado me adorare. Mira que el Señor quiere que le adore. ¿Hasta qué punto? Él se quiere hacer, por eso dice, que él dice, sientaré, dice a Nabucodonosor, al lado del norte, dice. A Satanás mismo que está en Nabucodonosor, eso dice. En Isaías, vamos a ver un poco eso. En Isaías lo vamos a encontrar. Catorce, 13. Dice, vamos a leer desde 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a la nación, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en los altos, junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre la altura de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínate, Él quiere Dios que sea el mismo, semejante a Dios. Él quiere ser adorado. Dios quiere que le adore. ¿Hasta qué punto Satanás quiere llegar? ¿Y qué sería que nosotros, Dios que se va a ofrecer para que vos le adores? Pero no solamente adorar Dios que rezándole. Vos ya cuando no te querés humillar más, ya ahí se está adorando. Ya está poniendo en el poder más alto.
Ya estás teniendo como Dios a Él. Le entregaste tu vida a Él. Cuando vos no te humillabas, cuando abandonaste de humillarte, de limpiarte, ya tenés como Dios a Satanás. Sentaré al lado del Altísimo, dice mismo. Y entonces acá dice, y le dijo, todo esto te daré si postrare me adorares. Postrado me adorares. Satanás quiere gobernar nuestra mente. Al no humillarte, al no pedir perdón de esa incredulidad que tenemos, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra y no coíra por la corrección. No estamos de acuerdo a la palabra, ahí ya estamos adorando, le estamos entregando a Satanás nuestra alma. Ya al no poder escuchar la palabra, al no poder orar, al no pedir, entonces ahí estamos entregando, ya tenemos como Dios a Él. Le tenemos más como el más poderoso a Él. Le entregamos nuestra mente a Él. Y dice acá, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios y a Él solo, dice, a Él solo servirá. Al Señor solo servirá. Y acá no le aceptó a Cristo, no le creyó y entonces le venció. Y así lo que le reprendió, vete Satanás. No le aceptó su reinado. Así también nosotros, cuando pedimos perdón de esa oferta satánica que hay en nosotros, de esas pasiones, de ese yugo desiguales, afán, turbación, enojo, ira, no estamos de acuerdo a la palabra, estamos diciendo vete Satanás, no le aceptás la oferta de Satanás, no dejas que Satanás te tome tu mente. Y entonces ahí le está diciendo, vio que a veces decimos vete Satanás, pero eso ni se mueve Satanás. Vos cuando te humillas, ahí está diciendo, no te acepto, no te creo Satanás, perdóname, Señor Jesús. Ese espíritu que no me deja escuchar la palabra, no estoy de acuerdo, enojo, ira por la corrección. Y todo lo que te oferta en tu mente, pasiones, yugos desiguales, todo lo que te oferta Satanás, está pidiendo perdón. Entonces ahí está, vio que no le está aceptando la oferta de Satanás, le está rechazando. Ahí está diciendo, vete, andate Satanás, porque no te voy a dejar que me tome mi pensamiento, no te voy a permitir, y seguir pidiendo perdón hasta que te limpie tu mente. Y dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles a servir. Ahí recién vinieron ángeles. Le dejó, ya resucitó ahí. Ahí cuando le dejó, él resucitó. Y ahí tomó el poder de él. Y ahí vienen los ángeles. Ahí viene, después de la resurrección, los apóstoles, los profetas en aquellos tiempos, y ellos se iban a contar uno a otro. Encontramos, le dice, anda a contarle, dice, a los discípulos, y que lo que ya resucitó Cristo, porque ellos, eso es lo que estaba esperando toda su vida. En el Viejo Testamento estaba esperando la muerte y la resurrección, y ellos se iban por todos lados a contar entre judíos. Lo que ellos esperaban ya aconteció, ya murió y resucitó su Creador para darle la salvación, el perdón de pecado, ya venció a Satanás. Y así también nosotros, cuando pedimos perdón al Señor, así resucitamos con Cristo. Y ahí vamos a ir en victoria. Y así vemos nosotros el cuadro de la tentación de Cristo en la cruz. Y así también Satanás nos sienta a nosotros. Él día en día nos lleva a nosotros en la tentación más alto. Distintas cosas que te gustan te va a traer en tu mente. Esa es tu debilidad. Te va a traer en tu mente. Y si vos
permitía a Satanás no te humillar, entonces ahí te tirás del poder más alto. Ahí abandonar el poder de Dios. Bueno, y así el Señor va a ir dando más y más a nosotros entendimiento, después podemos sacar más profundidad. Este es una enseñanza cuando Él estaba en la cruz, cómo fue tentado.